La OTAN nace, como muchos de ustedes probablemente ya saben, después de la Segunda Guerra Mundial en 1949, con 12 miembros. Hoy en día la organización cuenta con 32 miembros y Suecia entró apenas en marzo de este año. Y los países que forman parte de esta alianza comparten valores como la libertad, democracia, Estado de Derecho, y han hecho un compromiso de protección mutua, ¿no? en términos de defensa de sus propios territorios. La OTAN es la alianza militar más grande, antigua y capaz del mundo. Eso es en parte mi opinión, pero ahí lo dejo. Conforme una población de 900 millones de personas, con un gasto en defensa de 1.3 billones de dólares. Y cuando digo billones, quiero decir en inglés trillion. A veces veo que la gente dice billones para mí, millones, pero no, estamos hablando de 1.3 trillion dollars. Y estamos ante el 50 aniversario de la alianza en un momento sumamente delicado a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y la alianza y su futuro, hay gente que cuestiona su misión tanto en Europa como algunos políticos como el expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Y mientras que eso sucede y vemos qué pasa en la política en los próximos meses, como enfatiza el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realmente la relación favorece muchísimo a Estados Unidos. Y a pesar de que ha habido quejas en el pasado de que Estados Unidos invierte más de su PIB en defensa que los otros, hoy en día la realidad es que 2/3 de los países están invirtiendo al menos 2% de su PIB en defensa. Y obviamente conviene mucho a Estados Unidos, tiene 31 amigos que también se suman a la tarea de la defensa. El comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y los otros miembros de la OTAN suman a 1.2 billones de dólares, 25% más del comercio entre Estados Unidos y China. Entonces, sin duda, esta alianza del Atlántico Norte es fundamental tanto para Estados Unidos, Canadá y Europa. Y interesantemente estamos hablando de este tema aquí en México, que es el tercer país de América del Norte, pero bueno, obviamente no forma parte de esta alianza. Y por lo mismo siento que a veces no platicamos lo suficiente sobre la gran importancia que tiene y la gran importancia que tiene para Estados Unidos, que es obviamente el vecino del norte, bueno, y Canadá, para México, en el sentido de hay una sensación de enfocarse en temas como porque Estados Unidos nada más se enfoca en ciertos temas con respecto a la relación con México, porque tiene muchos otros temas prioritarios en la agenda que afectan lo que ellos perciben como su seguridad nacional, y eso es la situación en Europa, en Ucrania específicamente y también en Gaza. Entonces, bueno, quiero comenzar ahora con la primera pregunta para todos, y sería: ¿cuáles son los retos principales de la OTAN, tanto en el corto plazo, la coyuntura que estamos enfrentando hoy en día, y en el largo plazo? Y no presenté a cada participante, sus bios están en el sitio web, pero voy a pasar el micrófono primero al embajador de Polonia. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias
maestra Amy Glover, por esta invitación y por esta idea de debatir sobre la OTAN en México, en COMEXI, en víspera de la cumbre de Washington. Muy brevemente, pues coincido con todo lo que ha dicho usted, que la OTAN es indudablemente la alianza de defensa más eficiente, y por eso mismo atrajo a tantos países y sigue atrayendo a tantos países europeos. Según la narrativa de Kremlin, la OTAN es ese poder maligno que se acerca a las fronteras de Rusia para oprimir a Rusia, para destruir el gran imperio ruso, y se está comiendo a cada vez más países europeos. Y es totalmente al revés, precisamente por el temor a la amenaza rusa, a los reiterados intentos de ataques híbridos y ataques directos a sus vecinos. Los países europeos precisamente nos acogimos a la OTAN, buscamos la membresía de la OTAN. Para Polonia, después de conseguir la independencia en el 89, el objetivo número uno fue precisamente ingresar a la OTAN y también obviamente a la Unión Europea, y el primer objetivo se logra en el 99. Y así hasta hoy día. Imagínense qué pasó con Suecia y Finlandia, que durante toda la posguerra fueron países neutrales y prácticamente descartaban la membresía en la OTAN. La guerra de Ucrania cambia todo el juego, y el gran éxito, entre comillas, de Vladimir Putin es precisamente ampliar de una forma expedita, express, la OTAN, incluyendo a dos países muy relevantes, muy ricos, con muy buena capacidad de defensa, que son Finlandia y Suecia. Así que quisiera un poco referirme a esta narrativa rusa, porque desafortunadamente veo que sí está presente en México, en algunos medios de comunicación, pero también en realmente diferentes niveles, sectores. En todos los sectores está, o sea, uno habla con los empresarios y está la narrativa rusa, uno habla con los taqueros, está ahí la narrativa rusa. Todos están inconscientemente, a veces influenciados por esto, ¿no? De que la OTAN empezó, pues provocó la guerra, provocó a Rusia para que Rusia atacara a Ucrania. Y obviamente no es así. Rusia es el nuevo poder imperial que está tipo decimonónico, que está perdiendo su relevancia económica, política, y le queda la fuerza bruta y le quedan sus capacidades militares, que no son menores. Obviamente las capacidades nucleares que tiene son una amenaza para todos nosotros. Entonces la OTAN siempre ha sido este sistema de defensa colectiva y no una organización agresiva, que le garantizaba a sus países miembros la seguridad. Y por tanto, bueno, dentro de Europa ya quedan pocos países relativamente que no son miembros de la OTAN, ¿no? Hay 3 países candidatos actualmente, y casi todos son o miembros o países que tienen convenios con la OTAN. La propia Rusia también tiene convenio con la OTAN, y que funcionó en algún momento bastante bien también Bielorrusia. Así que, refiriéndose a su pregunta, maestra, nosotros creemos que el mayor reto realmente de esa cumbre es convencer a algunos países miembros que aumenten su financiamiento de la defensa, porque efectivamente es cierto que algunos países no están haciendo la tarea, y simplemente destinan muy poco porcentaje del PIB a la defensa, 1%, uno cacho. Polonia ha apostado por la defensa simplemente porque estamos donde estamos. Tenemos frontera con Bielorrusia, tenemos frontera con Kaliningrado, y desde hace años estamos destinando 4% a la defensa, y nos hemos convertido de un receptor de la seguridad
en un proveedor de la seguridad, de igual manera, ¿no? En un productor de seguridad, por así decirlo. Por eso estamos en Kosovo, en la operación de la OTAN de estabilización en Kosovo. Estamos en dos brigadas multinacionales, una en Rumania, precisamente otra en Letonia. Y bueno, estuvimos también en la operación de Afganistán, en Irak, etc. Entonces creemos que hay que garantizar el financiamiento también para no depender completamente de Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos está financiando 2/3 del presupuesto de la OTAN, más o menos. Entonces, si bien somos uno de los países más entusiastas en cuanto a la cooperación con Estados Unidos, uno de los más transatlánticos, ¿no? Que creemos que es necesaria la presencia de Estados Unidos, de sus tropas, sus activos en Europa, obviamente no podemos siempre depender tanto en tanto de la economía. Y el otro gran tema obviamente es Ucrania. Hay que mantener el consenso sobre Ucrania, sobre el apoyo al esfuerzo militar de Ucrania, porque como hemos dicho muchas veces, Ucrania está defendiendo a los países europeos y realmente está defendiendo los valores comunes como el famoso mundo basado en reglas. Hay muchos intelectuales y países que están cuestionando esto, pero sin esto obviamente estamos condenados a regresar a un caos, ¿no? A un mundo sin reglas. Y entonces mantener el apoyo a Ucrania y obviamente pavimentarle el camino a Ucrania para que Ucrania se convierta en el país miembro en el futuro. Y bueno, somos también uno de los países más entusiastas que más apoyan la adhesión de Ucrania a la OTAN, porque lógicamente, aparte de ser país amigo, hermano, con los lazos históricos casi milenarios, simplemente sin la presencia de la participación de Ucrania en la OTAN, siempre este país va a ser amenazado por su vecino ruso. Por ahora, eso sería todo. Muchas gracias, maestro. Excelente. Senador, vamos a ir en orden, así que no hay que... Sí, antes de todo, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, antes de todo quisiera agradecer a Comexi por esta iniciativa, sobre todo a Alejandra por su gran paciencia con mis dificultades de agenda. Embajador, maestra, maestro, un gran gusto tener esta oportunidad de estar con ustedes hoy. Yo quisiera antes de todo compartir con ustedes una visión nacional, es decir, de Rumania sobre la historia ya bastante larga de OTAN, sobre su relevancia durante toda su historia y también quizás ofrecerles mi visión como embajador de Rumania sobre un posible futuro, una posible nueva vocación de la OTAN en la siguiente secuencia histórica, digamos. A 75 años de su fundación y a más de 3 décadas después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética y de la disolución voluntaria del Pacto de Varsovia, una reflexión sobre la naturaleza, los objetivos y la expansión de la OTAN es necesaria. A continuación intentaré ofrecer algunos elementos de respuesta y además referirme a la relación compleja, tanto histórica, política como moral, entre Rumanía y la OTAN. En primer lugar, está claro que la OTAN es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la alianza circunstancial entre las democracias liberales occidentales, por un lado, en contraposición con la Unión Soviética, por el otro.
Durante el conflicto mismo había quedado claro que la alianza militar contra las potencias del eje no podía excluir ni ocultar la competencia entre el bloque occidental y la URSS, y que el final de la guerra consagraría una división continental entre las democracias liberales del oeste y la Unión Soviética y sus satélites en el este. Es famosa la afirmación de Stalin de que los ejércitos vencedores no se limitan a conquistar un territorio, sino que también imponen su propio régimen político en los estados ocupados. La expresión de Churchill en 1946 sobre la cortina de hierro que dividió el continente europeo se refería, por supuesto, a las realidades políticas y geográficas al final de la Segunda Guerra Mundial, pero también a las tensiones ya evidentes entre los dos bloques políticos y tal vez incluso civilizatorios coexistentes en Europa. Este es el contexto en que él, en 1949, se fundó la OTAN, como un instrumento para asegurar la seguridad de la parte occidental del continente europeo, mediante el mantenimiento de la presencia de los Estados Unidos en el viejo continente y la sincronización de las políticas de defensa y seguridad de sus miembros iniciales. Debemos recordar que en el momento de la creación de la OTAN, el ejército soviético, presente hasta el corazón de Europa, era quizás la fuerza militar más formidable que nuestro continente había conocido y que por lo tanto provocaba entre los políticos y ciudadanos de Europa Occidental sentimientos legítimos de preocupación. En respuesta a la creación de la OTAN y de su ampliación con Alemania Occidental, el bloque soviético creó en 1955 la Organización de Tratado de Varsovia. Es interesante saber que en términos puramente militares, el Pacto de Varsovia fue a lo largo de toda su historia superior a la OTAN, tanto en número de soldados como en armamento. La existencia de los dos bloques aseguró de manera paradójica la paz y la seguridad en el continente europeo, que pudo atravesar pacíficamente a partir de 1989 por todas las transformaciones democráticas en el este y centro de Europa. Es interesante mencionar que se logró evitar un conflicto continental entre las dos organizaciones militares y que los únicos conflictos en nuestro continente fueron provocados en 1956 y 1968 por la invasión de Hungría y Checoslovaquia, estados miembros del Pacto de Varsovia, por los ejércitos del propio pacto. La caída de la URSS y la democratización de Europa Central y del Este pusieron a la OTAN en la situación de plantearse una pregunta existencial sobre su propia continuidad. Es cierto que las guerras de secesión en la antigua Yugoslavia dieron, aunque parcialmente, una respuesta sobre el nuevo papel de la OTAN en la seguridad del continente europeo. Este papel se confirmó con fuerza por el aumento de la agresividad de la Federación Rusa, que culminó en 2008 con el ataque a Georgia, en 2014 con la anexión de la península de Crimea y la guerra en el Donbass, y después de febrero del 2022 con la invasión de Ucrania. En mi opinión personal, un papel importante en el mantenimiento y la ampliación de la OTAN lo desempeñaron los estados de Europa Central y del Este. Ellos comprendieron que el papel de esta organización en la preservación de la seguridad de Europa no terminaba con la desaparición de la URSS y que su propia experiencia histórica les demostró que las presiones de Rusia sobre ellos no cesarían, lo que resultó ser trágicamente cierto. Lo anterior está confirmado por la experiencia de mi país. Ya desde la firma del acto fundador del Tratado de Varsovia, Rumanía se dio cuenta del potencial de agresión de la URSS contra los demás miembros. Por este motivo, tras la invasión de Hungría por las tropas soviéticas en 1956, el gobierno de Rumanía solicitó y obtuvo la salida del ejército ruso, el ejército soviético, del territorio nacional. Por la misma razón, el ejército rumano, a diferencia de los demás ejércitos nacionales del Pacto de Varsovia, a excepción de Albania, no participó en la invasión de Checoslovaquia en 1968, invasión que Rumanía condenó públicamente.
Es difícil anticipar en este momento cuál será el futuro de la OTAN, y la respuesta a esta pregunta será tal vez diferente en Bucarest o Varsovia, digamos, que en Lisboa. Sin embargo, me parece evidente que las responsabilidades de la Alianza para la seguridad de Europa han sido confirmadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que el futuro de la Alianza depende del desenlace de esta trágica guerra. Una cosa más, para los rumanos, pero tal vez también para los polacos, checos y eslovacos, la pertenencia a la OTAN tiene también un valor político-moral, ya que confirma su lugar en la civilización occidental de la que nos separó la cortina de hierro y la ocupación soviética. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Adelante. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver un grupo de socios de Comex reunidos presencialmente, y me da mucho más gusto que sea con motivo de tratar de entender cuál es el papel de la OTAN hoy en día. Y le agradezco muy especialmente a Amy Glover que haya tenido la determinación de convocar esta mesa y de reunirnos y de invitarme a mí. Muchas gracias, Amy. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en México sobre qué es la OTAN y qué papel está jugando en este momento, porque es un momento muy difícil por el que atraviesa el mundo entero. Un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rompió las reglas del juego que venían aplicándose desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y agredió a su vecino, a un vecino más débil. Este es un hecho gravísimo, el cual nosotros, como mexicanos, dada nuestra experiencia histórica, debería de ser algo que nos preocupe mucho, que los países grandes empiecen a echarle el guante encima a los países más débiles. Y por eso es importante entender la gravedad del momento actual, que no nada más implica la acción defensiva de la OTAN. Hay que insistir en que la OTAN es una organización defensiva, es solidarizarse con este país que fue agredido, Ucrania, y que está haciendo todo su esfuerzo, pero que hay una situación prácticamente de preguerra en Europa, en donde se están dando toda clase de eventos de sabotaje a los países o a las empresas, más concretamente, que están apoyando a Ucrania o que están exportando material de comunicaciones a Ucrania, por ejemplo, muy concretamente de manera reciente en Gran Bretaña y en España. Entonces, todas estas acciones de sabotaje que pasan por abajo de la línea de flotación y que entonces no se pueden considerar como un ataque a un miembro de la OTAN, que funciona la OTAN, como todos ustedes saben, en función del artículo 5, que un ataque a un país es un ataque a todos, y esa es la esencia defensiva de la organización. Cuando estos ataques subversivos se llevan a cabo por grupos criminales del propio país, pues entonces pasan por abajo de la línea y no ponen en riesgo una guerra de Rusia con la OTAN, que obviamente Rusia no quiere enfrentar y que no está dispuesto a provocar de manera directa, pero que existe este clima. Entonces, es muy importante en México entender qué es la OTAN. Es una alianza defensiva. Yo con frecuencia he escuchado y me molesta mucho la idea de que, no, que la OTAN es una alianza militarista de la cual nos debemos de mantener lejos. Bueno, no nos podemos mantener lejos de una alianza de 32 países, donde los 32 son nuestros socios comerciales más cercanos. Los más íntimos, Estados Unidos y Canadá, que es un país con el que compartimos muchas de nuestras posiciones de política exterior. Es un país ahorita particularmente activo dentro de la OTAN y particularmente activo dentro de los países bálticos, que son por el momento los más vulnerables porque son los más cercanos a Rusia y los más aislados justamente en el Atlántico, en el Báltico.
Otro punto muy importante es entender que la OTAN es más que nada una alianza política. Y esto lo vemos claramente por el cambio de estafeta que va a tener lugar el mes próximo en Washington, y donde va a pasar el liderazgo de la OTAN de un antiguo primer ministro noruego a un actual primer ministro holandés. Entonces, no son militares los que lideran la OTAN, son civiles. Es algo que en México todavía no acabamos de asumir. El liderazgo civil de las organizaciones militares y de los ejércitos. La OTAN no tiene un ejército propio. La OTAN es una organización política que coordina y hace compatibles los ejércitos de las naciones miembros. Pero es importante para México porque son nuestros socios comerciales en América del Norte y son nuestros socios comerciales en Europa, con los que, además de mantener el comercio y ser nuestro segundo socio comercial, son el grupo de países con el que hemos aceptado incluir una cláusula democrática en nuestro acuerdo comercial, que incluye también aspectos de cooperación mucho más amplios. Y es esta esencia de la cláusula democrática la que está de por medio en la acción de la OTAN, que es el mantenimiento de la democracia en el mundo, inclusive por el uso de la fuerza. Quisiera subrayar esto porque sí encuentro muchas veces que hay conceptos equivocados cuando se refieren a la OTAN, por ignorancia, y también porque sí hay una creciente presencia de los medios de propaganda rusos, de la televisión rusa y de toda clase de infiltración en este sentido, que parecería que nos presenta a nosotros como un país pacifista, como un país neutral y como un país que está muy distante de los conflictos provocados por la propia expansión de la OTAN en Europa. Yo creo que es falso que el conflicto se da por la expansión de la OTAN. De no haberse expandido la OTAN, creo que los conflictos podrían ser mucho peores. Hubo un momento cuando desapareció la Unión Soviética que mucha gente se preguntó si la OTAN tenía un sentido de ser, y la prueba es que sí ha tenido un sentido, porque la necesidad de contener a la Unión Soviética ahora es la necesidad de contener a Rusia, que con el mismo espíritu expansionista está causando problemas a sus vecinos. Entonces, esta nueva etapa es una etapa muy difícil, para todo el mundo, que se ha venido a complicar con la guerra en Gaza, y lo ha hecho mucho más difícil, y que también en Gaza hay el peligro de que un conflicto que aparentemente es bilateral se pueda regionalizar, y igualmente en Ucrania. Y México debe de tener una posición mucho más activa, porque nosotros fuimos socios fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y hemos tenido un papel proactivo en distintas etapas y en distintos momentos y en distintos temas, y en esta nueva etapa México tiene que tener una posición, a mi juicio, mucho más clara de la que ha tenido hasta el momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme, Amy. Gracias. Un saludo a todos los embajadores. Obviamente mi profesión, al no ser embajador, no ser diplomático, estoy en la trinchera más del periodismo. Me gusta ser muy autocrítico y creo que vale la pena hacer este análisis autocrítico de lo que ha sido la OTAN y sobre todo contemporizarlo a nuestra época. Empiezo leyendo dos párrafos escritos en el año 2021. Los aliados de la OTAN deben ayudar a reducir la creciente dependencia económica de Rusia con China. Aunque China es hoy el mayor socio comercial único de Rusia, el comercio de Rusia con la Unión Europea todavía representa un 40% de su comercio exterior y dispone de margen para crecer. La comunidad atlántica debe indicar que está preparada para ayudar a Rusia a combatir el cambio climático y llevar a cambio una transición de su economía que la desembarace de la dependencia de los combustibles fósiles, y debe seguir avanzando en el diálogo que Biden y Putin iniciaron en su reunión de Ginebra, un diálogo que busca promover la estabilidad estratégica mediante el control de armas, cooperar en el Ártico y enfrentarse a los problemas que alimentan tensiones, incluida la agresión rusa contra Ucrania. Ahora es necesario sembrar semillas de una ruptura chino-rusa.
Esto lo escribe Charles Kupchan, profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgetown e investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores a finales del año 2021. Simplemente introduzco este comentario por el enorme cambio que suscita los últimos meses, los últimos años. Ya en este momento, en 2021, ya había atacado Rusia a Crimea y sin embargo, pues no pasaba nada, absolutamente nada, todo seguía con normalidad en la Unión Europea. Otro de los elementos que al menos desde el periodismo me gusta mucho abordar es el tiempo presente. Las dificultades, es decir, ser más realista, ¿no? En el sentido de que obviamente lo que hizo Rusia fue una violación del derecho internacional, un mecanismo tan importante como el Consejo de Seguridad, pero también habla de la poca salud que tiene la democracia liberal en nuestro mundo en estos momentos. Es claro que la democracia, por ejemplo, en Israel, es una democracia que tiene más responsabilidades que terroristas de Hamas. Sin embargo, también Europa ve con cierta naturalidad y inclusive la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coquetea inclusive con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Es decir, la realidad en este momento es que el Reino Unido se ha debilitado dentro de la OTAN luego del Brexit. Francia, bueno, gracias a que posee disuasión nuclear, no tiene necesidad crucial de la OTAN, y sin embargo Macron, hace no muchos años, dijo que la OTAN estaba pasando por una muerte cerebral, antes de que ocurriera esta invasión, ¿no? Alemania, estuve la semana pasada ya, y es impresionante el vuelco que ha dado Alemania, sobre todo en la política de defensa, en la política, en su democracia, en el ascenso de la ultraderecha, y esto conlleva a pensar que el trabajo se empieza por casa, ¿no? Es decir, esta polarización, lo vimos con Estados Unidos, con Donald Trump, que ahí lanzó un mensaje claramente a Angela Merkel, ahí lanzó un mensaje de distanciamiento con la OTAN, a través de un discurso quizás muy capitalista de que necesita cash la OTAN y quien no pague, pues no va a tener los servicios de seguridad. Muy ramplón, obviamente, pero detrás de esas palabras hay cierta visión de Estados Unidos que está cambiando y que, lógicamente, a pocos meses de que lleguen las elecciones, podría ganar nuevamente. Es decir, Estados Unidos en una crisis representada por la catarsis ocurrida el 6 de enero de hace 3 años allá en el Capitolio, en el asalto, en donde hubo muertos, y una democracia liberal en donde sí se critica mucho a Edward Snowden, que está asilado en Rusia, pero que de alguna manera lo que reveló fue el espionaje activo a través de las plataformas digitales y de alguna forma la manera en que se trata a Mark Zuckerberg. Bueno, sí, lo llamaron el Capitolio, pero tampoco es de que se trate de un enemigo para la democracia. Biden, como ocurrió con Obama y Trump, se alejaron de América Latina, por mencionar nuestra región, ¿no? Es decir, el actual presidente, con excepción de Israel, hablo de Biden, se retira de Oriente Medio, Libia, Siria, Afganistán, y bueno, pues esto es un poco el panorama que se le espera a la OTAN. Es decir, contestando la primera pregunta que tú mencionas, y lo hago rápido, creo que derrotar al enemigo interno, enfrentándose a las causas subyacentes del populismo iliberal y etnonacionalista, que está prácticamente en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, reforzar esta democracia liberal, ¿no?, que se encuentra en recesión a medida que ganan terreno las fuerzas iliberales alimentadas por China. Hoy mismo la embajadora de Estados Unidos en China dice: están socavando la democracia los chinos. Cada miembro de la alianza tiene que empezar, insisto, por arreglar el tema de su casa. Pensar no solo en armas físicas, sino climatológicas. Eso sería uno de los objetivos en el corto y mediano plazo. Es decir, se queda la idea de la OTAN con militares, con tanques y misiles, pero en realidad pueden desaparecer territorios no durante mucho tiempo. Es decir, estados como Tabasco podríamos ver desaparecerlo en algunas décadas, y eso se necesita cooperación, y eso es lo que tendría que hacer también la OTAN, ¿no? Combatir la inseguridad económica y medir el alcance de inteligencia artificial en el mercado laboral. Muy bien, muchas gracias, Fausto. Gracias a todos por sus comentarios. Creo que el segundo punto que quería tocar es si podemos esperar o cuál será el desenlace de esta situación en Ucrania. Quisiéramos todos saber.
Es una situación muy difícil porque sí hay una cierta ironía. Muchos cuestionaron también esta cumbre de paz recientemente en Suiza. ¿Por qué no invitaron a Rusia? Pues creo que sería muy difícil invitar a Vladimir Putin a una reunión así por obvias razones, pero también creo que Zelensky ha sido forzado un poco a blindarse, porque muchos han dicho, bueno, Ucrania, ¿por qué no buscan la paz? Pues digo, es difícil negociar con alguien que activamente te está agrediendo. Entonces, sí creo que ha sido muy efectivo el discurso ruso en confundir a la gente. Claramente Rusia ha sido el atacante, no hay cuestión sobre eso. Entonces la pregunta es si es posible negociar con alguien como Vladimir Putin y si podemos lograr una paz duradera y no una pausa en guerras, ¿no? Y creo que Stoltenberg ha hablado de eso también, de que no quiere una situación en que Vladimir Putin negocia una pausa para que puede como reforzarse y luego atacar nuevamente. Digo, ya vimos que en 2014 tomaron Crimea, no se hizo nada. Y si recordamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues eso se llama appeasement. Y la idea de que, a lo mejor si nos escondemos y pedimos que sean amables con nosotros, no nos van a pegar, pues lamentablemente así no funciona. Y realmente tener una alianza, ponerte fuerte, pensar en eventualmente incluir a Ucrania, es la mejor manera de crear un sistema donde no haya más conflicto. Imagínate si la OTAN no existiera. ¿Dónde estaría Putin ahora? Entonces, yo sí, y me gustaría escuchar de ustedes también, sí siento que a lo mejor hace unos años la gente pensó, esta OTAN, ¿para qué sirve? Pues ahora sabemos, ¿no? Digo, creo que queda muy claro. Y espero que la opinión de Trump no representa bueno, es una falta de sofisticación terrible en cuanto a la historia de Estados Unidos, un entendimiento del papel del país y bueno, sí tiene una veda de aislacionismo que viene desde la historia de la fundación del país, de que a lo mejor podemos cerrar nuestros ojos y fingir que el resto del mundo no existe. Digo, sí hay muchos estadounidenses que quisieran hacer eso. Yo pongo una vela todos los días para que Trump no regrese a la Casa Blanca. Creo que, digo, para México la implicación es mucho menor, aunque nos cuesta trabajo pensarlo, que para Europa. Para Europa sería absolutamente terrible. Y sí creo que el señor Trump y Putin se llevan bien, son bros, ¿no? Y eso me parece terriblemente peligroso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Digo, pensando cómo se podría, porque yo creo que todos quieren la paz, pero ¿es posible bajo las circunstancias actuales o cuál sería una posible vía si Putin sigue a cargo de Rusia? ¿Qué opinas? Sí, creo que ya atravesamos desde febrero del 2022 por un cambio, como también mencionó la embajadora, en la percepción de Rusia por los países europeos, ¿no? No estoy hablando de Polonia, no estoy hablando de Lituania, Estonia o Rumania, sino de países como Alemania, ¿no? O Francia. El presidente Macron dijo recientemente que puede imaginarse las tropas de la OTAN en Ucrania, ¿no? Y
y el primer ministro Olaf Scholz permitió el uso de ciertas armas para atacar el territorio ruso directamente, ¿no? Si nos remontamos al año 22, efectivamente el appeasement seguía ahí, y la primera postura era de apaciguar las aguas y hacer negocios con Rusia como siempre, ¿no? Eso ya no es posible. Yo creo que la clase política europea está también profundamente indignada, ¿no? por la actitud de Vladimir Putin, también hacia ellos, ¿no? O sea, también la corrupción que sembró en Europa, ¿no? En la clase política de algunos países. Entonces, quiero decir que estamos alineados con Giorgia Meloni, que mencionó Fausto, que, bueno, que a mi modo de ver se está recorriendo hacia el centro, de ahí el coqueteo con von der Leyen, inclusive con, yo no sé, pues, solamente al aire, propongo una hipótesis, ¿qué pasará si gana el Rassemblement National en Francia? ¿Qué postura va a tomar hacia Rusia, ¿no? Porque también tuvieron su amistad, su acercamiento desde el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen con Kremlin, ¿no? Obviamente Polonia cree que la única vía es la vía negociada y sin aceptar las condiciones de Moscú, que son las mismas que el 24 de febrero, en febrero del año 22, y son absurdas, ¿no? Porque es la famosa desnazificación de Ucrania, y ahora no solamente ya es la aceptación de Crimea y de las repúblicas espurias, sino de las cuatro comarcas pues, ucranianas ya tomadas por Putin, y obviamente la otra condición de que no haya ninguna garantías por parte de la OTAN, ni hablar de la membresía en la OTAN. Entonces las condiciones son las mismas. Rusia también está en otro punto en cuanto a sus alianzas y su capacidad económica. Pues la novedad que nos alegra mucho es que los intereses de los activos rusos, del Banco de Rusia que están en los países de la Unión Europea, se van a traspasar de alguna forma a Ucrania, o en forma de efectivo, o en forma de armamento. Eso no se ha hecho nunca en la historia reciente, en la historia de posguerra, de que el agresor fuera condenado de tal forma tan contundente. Y no creo que para Rusia eso sea una buena noticia. Y ¿se acuerdan de las famosas líneas rojas de Putin, no? La línea roja era la adhesión de Suecia, de Finlandia. La línea roja era uso precisamente de misiles en el territorio ruso, ¿no? Misiles fabricados en países europeos o en Estados Unidos. Ya se cruzaron muchas líneas rojas, no pasó nada. Es decir, Rusia se tiene que finalmente replegar, no tiene que ceder. Y el hecho de que él repita esas condiciones que son inaceptables, pues es su posición negociadora. No quiso ir a Suiza, obviamente, porque fue invitado, no quiso ir a Suiza el presidente Putin. Pero la vía es esa, realmente no ceder en ese momento cuando Ucrania tiene un consenso de los países occidentales, incluyendo a países como Japón, Corea del Sur, Australia, ¿no? Que también son socios globales de la OTAN, pero lo hacen en nombre pues, de los valores también de la humanidad, ¿no? Así que mi visión es que no va a ser fácil a corto plazo llegar a ese acuerdo negociado, pero que ceder en ese momento y entregar a Putin todo lo que él quiere sería pues un grave error, y políticamente también no es viable para el propio presidente Zelensky. Sí, una excelente pregunta. Hay preguntas como esta que
cuyo objetivo es de demostrar que los embajadores no son plenipotenciarios y no tienen nada de extraordinario. Entonces voy a dar algunos comentarios tomando como punto de partida esta pregunta tan importante. La diplomacia no demuestra su utilidad cuando los diplomáticos hablan entre amigos. Hablan entre amigos. La diplomacia demuestra su valor, su utilidad cuando nosotros diplomáticos tenemos conversaciones difíciles, no agradables, con vasitos de champán en la mano, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la diplomacia sigue siendo relevante, inclusive en el contexto de esta guerra. Sería mi primer comentario. Mi segundo comentario es que en cuanto a Rusia, y hablo una vez más como rumano, ciudadano y diplomático rumano, sobre Rusia uno puede tener dos tipos de visiones muy diferentes. Una visión a largo plazo muy pesimista, porque Rusia ha demostrado durante toda su historia este potencial de agresividad en su vecindad, pero a corto plazo o a mediano plazo, y tenemos muchos ejemplos de este tipo, uno puede tener una visión bastante optimista sobre las relaciones con Rusia. No después del inicio de la guerra, pero entre la caída de la Unión Soviética y, digamos, la anexión de Crimea, la Unión Europea, la OTAN, tuvimos una relación bastante estrecha, a veces con tensiones y con dificultades, pero una relación bastante estrecha con la Federación Rusa. Proyectos comunes, formatos de diálogos comunes, inclusive en la OTAN. Uno ve en los medios la mención sobre la cumbre de Bucarest de 2008. Es cuando, digamos, esta división geopolítica, en forma conceptual al inicio, entre por un lado la OTAN y por otro lado la Federación Rusa, empezó. Pero Putin estuvo presente en Bucarest, y estuvo presente porque el Consejo OTAN-Rusia todavía funcionaba. Entonces tuvimos en la historia reciente formatos de diálogo, de cooperación, de entendimiento entre, por un lado, digamos, el occidente global, porque la OTAN es solo una de las formas de organización del occidente global, y por otro lado, Rusia. Y creo que para tener una visión sobre posibles negociaciones tenemos que tener en mente estas dos visiones posibles sobre una relación con Rusia. Una visión pesimista que tiene como punto de partida esta naturaleza un poco agresiva, expansionista de la Federación Rusa. Por otro lado, tenemos que recordarnos el hecho que tuvimos en la historia reciente formatos de cooperación y de diálogo con Rusia. Regresando un poco a la guerra, mi tercer comentario. Nuestra posición común de Polonia, de Rumania, de todos los miembros de la OTAN, es que tenemos que apoyar a Ucrania. Es la línea que une la posición de nuestros países en todas las capitales de nuestros países, de los miembros de la OTAN. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la visión sobre el posible desarrollo de esta guerra y el desenlace de esta guerra? Contenido, digamos, en esta frase, apoyar a Ucrania. Mi primer comentario o subcomentario sería el siguiente: tenemos que
ofrecer a Ucrania todas las medidas para resistir esta agresión. Segundo, tenemos que apoyar a Ucrania para construir su espacio de negociación, su posición de negociación, para elegir el momento de negociar y construir una plataforma, una buena plataforma, una plataforma ideal de negociación con la Federación Rusa. Y creo que no estamos todavía en este momento y que tenemos que continuar nuestro apoyo a Ucrania. Entonces, estos serían mis comentarios a tu pregunta. Bueno, la pregunta de los $64,000. Sí, es muy difícil. Yo creo que antes de nada tiene que pasar todo el proceso de las elecciones en Estados Unidos. Y ese proceso realmente empieza ya en serio pasado mañana con el primer debate. Y creo que un segundo punto muy importante, y no podemos verlo fuera del contexto electoral, es la propia reunión de la OTAN en Washington. Allí Biden se va a ver como todo un estadista que es, y va a tener la oportunidad de explayarse en todas las posiciones de liderazgo del mundo occidental. Y también el propio Trump, como seguramente va a contestar y como seguramente también va a tener su propia posición, se va a exhibir en cuál es esta. Si es que obviamente hay una ventaja en ser presidente de la República y mostrarse como un estadista justamente en reuniones tan importantes como el aniversario de la OTAN, y por eso creo que es importante que hayas insistido en que tuviéramos esta reunión ahorita antes de Washington para tener, gracias a los embajadores, una visión más clara de cómo lo ven los europeos y vamos a ver cómo lo ven los americanos ahora en Washington. Yo acabo de pasar el último año académico en Washington, en el Wilson Center, donde uno escucha todo, y una de las ideas que recogí, porque obviamente no podría ni relatarles, es un tema central ahorita en la política de Estados Unidos, el tema de Ucrania. Fue una idea que me llamó la atención y que la comparto, de un académico, la idea de un armisticio. A veces uno quisiera una solución total y completa y una solución que fuera hasta el último detalle, y no siempre es posible. Si vemos el caso de Corea, terminó una guerra de 4 años con un armisticio, con una línea que es más o menos donde había empezado inicialmente. No es la mejor solución, pero por lo menos es una solución parcial y es una manera de que acabe la guerra, de que acabe la violencia, de que acabe la agresión, de que acabe el riesgo de que esto crezca y se convierta en un problema regional. Y después ya negociar, ya con el frío, a dónde van esos territorios, los territorios que ya están ocupados por Rusia y que va a ser muy difícil regresar para atrás, ¿no? Y donde también hay que reconocer, pues hay un tema cultural muy, muy complejo. Entonces, obviamente nadie quiere adelantar vísperas, nadie quiere señalar cuáles son sus líneas de negociación mínimas, y yo no creo que mientras no se lleve a cabo la elección en Estados Unidos, por ser el factor tan importante dentro de la OTAN, Estados Unidos, se avance en ningún sentido. Si es que yo creo que tenemos de aquí a enero para seguir discutiendo. Sí, perfecto. Además voy a comentar también, tendríamos que ver si realmente Trump, si llegara a la presidencia, tomara esta línea o no. Inclusive los militares en Estados Unidos no estarían contentos con un cambio de política en ese sentido, a pesar de que sabemos esa separación de poderes, no estaban felices bajo Trump antes. Entonces yo me pregunto si lo dice porque la mayor parte de la gente ni lo entiende en Estados Unidos, pero que cooler heads will prevail.
Bueno, Trump, ¿cuántas veces dijo que denunció el Telecán y dijo que era el peor tratado comercial y que iba a acabar con él? Y no pudo porque los intereses de Estados Unidos no se lo permitieron. Y terminó renegociando un nuevo tratado, y ahora sí, porque ya es suyo, ya es bueno, pero no es muy distinto del anterior. Ahorita yo siento que Trump se vanagloria de decir, miren, con todas las amenazas que le he hecho a los aliados europeos, ya están pagando. Miren qué buena política llevé a cabo, los asusté tanto que desembolsaron. Pero hacer algo más que eso, ¿no? Gracias. Coincido con la embajadora, ¿no? Es difícil que de aquí a las elecciones en Estados Unidos haya un movimiento de una negociación, pero lo de Lucerna, Suiza, fue lamentable, ¿no? En el sentido de que el propio presidente Biden no fue, porque tenía que acudir a un evento para recaudar fondos, y ahí el presidente Zelensky mostró su desacuerdo, ¿no? Dijo que era como darle un abrazo al presidente Putin. Al inicio de la confrontación hubo intentos, ¿no?, de negociación, donde Turquía y China podrían haber jugado un papel interesante, importante, pero es claro que es Estados Unidos el que va a marcar la pauta de una posible negociación, y ojalá que no se cronifique, ¿no?, este problema, porque sí sería muy desagradable. Y a lo mejor, bueno, pensando, no sé si estoy de acuerdo que fue lamentable, yo creo que fue un esfuerzo... Fue un esfuerzo bueno. Sí, digo, a lo mejor subóptimo, pero en una situación subóptima. Pero, ¿por qué no hablamos también, y luego vamos a dejar que ustedes hagan preguntas? Lo malo es que yo podría hablar de esto como 6 horas y no les voy a torturar, les prometo. Pero, ¿qué opinamos, sin embargo, y qué significa el hecho de que Vladimir Putin hace unos días se fue a Corea del Norte? ¿Qué significa eso en cuanto a su nivel de desesperación? ¿Qué significa con relación a China? Y es interesante porque si hay un tema, yo creo que a lo mejor el tema número 1 para Estados Unidos, hasta arriba de, bueno, pensando en preocupación número 1, es China. Y ven a Ucrania y Gaza como piezas en este rompecabezas, ¿no? Pero bueno, ¿qué indica? Es difícil saber porque no sabemos a ciencia cierta qué está pasando en Rusia. Y yo me acuerdo porque yo crecí durante la Guerra Fría, cómo nos inculcaron el miedo hacia la Unión Soviética. Resulta que ni eran tan fuertes, ¿no? Entonces me pregunto, digo, el ejército ruso se ha mostrado bastante ineficaz, francamente. Al inicio, Pero también, y luego no sabemos qué tanto están recibiendo de esos otros frentes. Pero, ¿qué quiere decir que Putin, hasta cierto punto, es un poco vergonzoso, ¿no? Llegar a Corea del Norte? No sé. yo no lo veo en estos términos. Creo que estas categorías morales de vergüenza, de honor, no tienen mucho valor en la geopolítica o al menos en el pensamiento estratégico ruso. No creo que ellos tratan este asunto de esta manera y usando estos términos, estos conceptos. Corea del Norte es un país altamente militarizado, con una industria de guerra funcional y con una capacidad probablemente muy importante de volverse un proveedor de municiones para Rusia. Creo que es muy sencillo y que, claro, Rusia puede ofrecer mucho, me imagino, a Corea del Norte en términos de tecnología militar, de alta tecnología militar y de alimentos, ¿no? Es un país Corea del Norte es un país que tiene muchas dificultades económicas.
Y quisiera hacer un pequeño comentario, ojalá sea pequeño, sobre un conflicto que a veces no es tan visible entre las visiones diferentes que nosotros, por un lado, en el occidente tenemos sobre esta guerra y la visión rusa sobre esta guerra. Porque esa guerra se traduce, claro, en un conflicto militar muy trágico, con miles y miles de víctimas y de muertos, con tragedias innombrables, pero también se trata de una guerra de narrativas y de una guerra conceptual. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo de comprender a Rusia. Solo un ejemplo. En Rusia se habla de hace muchos años, se ha introducido en el discurso público, hace muchos años, un concepto sumamente importante para comprender esta guerra. Ruski Mir, el mundo ruso. ¿Qué quiere decir este concepto? Fundamentalmente se trata de una ampliación de la soberanía rusa. Porque, ¿qué quiere decir este concepto? Que los intereses rusos, que Rusia tiene intereses donde hay rusohablantes. Y lo interesante es que hubo una sincronización conceptual entre el Estado ruso y la Iglesia rusa, porque uno de los promotores más importantes de este concepto ha sido la Iglesia rusa. Entonces, una lógica política y conceptual muy diferente de la nuestra. Por eso nos parece tan extraño que Putin hable de desnazificación. ¿Qué quiere decir desnazificación? No hay un gobierno nazi en Ucrania. Pero él no habla con nosotros, él habla con su público, él habla con un público que desde hace 20 años ha sido alimentado con esta narrativa sobre la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los mitos fundadores de Rusia. Entonces, por eso también el diálogo es importante, por eso también los diplomáticos tienen su utilidad, porque nosotros como diplomáticos podemos introducir más complejidad y más sofisticación en la conversación sobre esta guerra. Sí, yo creo que... La guerra que es un hecho político. Sí. Clausewitz lo dijo antes, lo escribió antes, ¿no? La guerra es una realidad política que tiene, es una realidad, un fenómeno, tiene objetivos políticos, pero con instrumentos y medidas diferentes. Sí, yo creo que esta reunión entre Putin y Kim Jong-un ha de molestar mucho a China, porque pone en alerta a Japón y a Corea del Sur. Los dos países en las últimas horas, en los últimos días, sí se han movido en términos diplomáticos para tomar decisiones, y donde Corea del Sur inclusive dice que podría enviar armas a Ucrania cuando se había mantenido al margen. Eso es un buen punto. Creo que China tiene un balance muy complicado en todo esto. Pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Muchísimas gracias, Amy, gracias, embajadores, embajadora, maestro. La verdad es que ha sido interesantísima la charla, especialmente porque hemos visto el lado europeo y también el americano, y por supuesto desde nuestra visión con la embajadora mexicana. Mi pregunta, soy Georgiana, Martínez Garnelo, soy asociada a Comexi, y mi pregunta va enfocada a los embajadores, especialmente porque hemos visto el año pasado en Madrid el cambio de concepto estratégico de la OTAN. Me gustaría saber desde su punto de vista, pues su opinión, o qué es lo que representa para sus países también, pues esta nueva visión que lo mencionó también de pasada el maestro Pretelín, respecto a estas nuevas pues amenazas que se han presentado, ¿no? Ya ciberataques, cambio climático, multisectoriales, que se ha incluido dentro de este concepto estratégico, y sobre todo tomando en consideración una amenaza que ya habíamos pensado superada, que era la guerra, y que ahora tenemos que volver a introducirla con mucha más potencia, y como bien lo decía la embajadora, ¿no? Usando ya el uso del artículo 5º otra vez. Entonces, sé que es una cuestión como de la vieja escuela, pero también tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades.
Y la otra pregunta tiene que ver con China, efectivamente. ¿Cuál es su opinión también respecto a la cuestión del Foro de Bao que se realizó en 2022 y que tiene pues esa parte de agenda estratégica de seguridad que puede ser la alternativa quizá a la OTAN? Muchísimas gracias. Tomamos 2 o 3. Buenas tardes. En el mismo sentido, la cumbre de 70 años pues va a ser un balance de 7 décadas. O sea, coincide con más de 70 años de Naciones Unidas, de un sistema internacional que está siendo retado, digamos, y no solamente en Europa Oriental ni alrededor del Mar Negro. Está la situación del Medio Oriente, está la situación en África, hay otras realidades y conflictos que están, o sea, la Corte Internacional de Justicia cada vez tiene más litigios que tienen que ver con países de todo el planeta, pero especialmente de la región del Atlántico, ¿no? Y digo, para no ir muy lejos, hay un tema ahí que es Belice, Guatemala, y hay otro tema, Honduras, Belice, otro, o sea, y todo eso está en el Atlántico, ¿no? Y además el Caribe, o sea, tenemos más temas. Entonces mi pregunta tiene que ver más con la agenda de esta próxima reunión. O sea, ya sabemos que Ucrania va a estar en la agenda, ya sabemos que Medio Oriente ya estaba en la agenda también. O sea, ¿qué otros temas nuevos se esperan ligados a esta nueva concepción estratégica, novedades en Washington? Porque hay movimientos que no solo tienen que ver con China. Yo entiendo, o sea, está la entrada de los países del Ártico en la región, o sea, ¿qué otros temas nuevos podemos esperar? Gracias, buenas noches. Alberto Pérez Cano, embajador Citara, mencionaste el concepto de la guerra híbrida y me gustaría saber tu opinión sobre si existe alguna similitud o la encuentras en los flujos migratorios que pasan a través de México con el fenómeno que ustedes padecieron los últimos años para desestabilizar la frontera de Polonia con Bielorrusia, encontrándose con inmigrantes de países, vamos a llamarles extraños, como pasa ahora en México, que era habitual ver centroamericanos, pero vemos nacionales de lugares muy distantes que es muy difícil comprender cómo llegan a México hasta que uno se va enterando de vuelos charter que vuelan directamente desde lugares tan extraños como Libia a México. Y embajador Lasurca, mencionabas también, bueno, yo quiero preguntarte sobre el elefante en la habitación, específicamente que en la habitación global, en la aldea global, China, la OTAN fue concebida como un mecanismo de deterrence contra la posibilidad de la agresión tradicional histórica de Rusia, el expansionismo militar. Pero como decía Amy, la razón número 1 de preocupación global para Occidente dejó de ser Rusia, y lo ha demostrado los últimos 2 años y medio, y claramente es ahora China. Entonces vemos, como decías Fausto, que Corea del Sur, Japón, los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, pues están muy atentos, pero que en América Latina, Argentina, Colombia, países asociados con algún grado de intención de cercanía con la OTAN, y en cambio la creciente influencia de China en América Latina, particularmente en México. Gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres hablar de migración a lo mejor? Pero ya no tenemos. Muchísimas gracias. Obviamente nos alegra mucho que el tema de los ataques híbridos se ha incorporado a la estrategia y pues los estuvimos padeciendo durante por lo menos la última década o más, no solamente en forma de esta presión migratoria a través de la frontera con Bielorrusia, sino efectivamente ataques a la infraestructura, pues un espionaje feroz, ¿no? Y ciberataques, desinformación, y también la intervención, intentos de la intervención en
no tanto electoral, pero sí en el sistema político, ¿no? Es decir, pues desafortunadamente tenemos un partido de ultraderecha cuyos miembros, algunos miembros, han sido financiados por Moscú, ¿no? Y que llevan una agenda anti-ucraniana, prorrusa, anti-occidente, anti-Unión Europea. En las últimas elecciones este partido sacó 12%, que es mucho, ¿no? Demasiado. Entonces, y me atrevería a decir que México ya es objeto de ataques híbridos y pues de ciberataques, claramente, de desinformación y la intervención electoral. Así que México tampoco está a salvo. Tampoco es como tenemos un dicho en Polonia: nuestra casa está al margen del pueblo y no nos va a pasar nada. Pues México ya también es objeto de esas acciones. Y sobre la similitud de la guerra híbrida ruso-bielorrusa con los flujos migratorios y lo que sucede en Centroamérica y en México, pues a mi modo de ver eso ya está demostrado que es así, que es Nicaragua este foco de presión migratoria. Daniel Ortega es un Alexander Lukashenko centroamericano tropical. Está cobrando casi lo mismo, está cobrando $4,000, $6,000 de los migrantes que llegan a Managua y realmente llegan directamente de sus países, ¿no? Hace 2 semanas estuve en Costa Rica y ahí me platicaron que es un hecho. Hay vuelos de Casablanca, hay vuelos de Emiratos Árabes, y es una acción que no tiene motivos solamente económicos, sino que es apoyada por Rusia, pues básicamente para aumentar el caos, ¿no? En Centroamérica, en México, y aumentar la presión hacia Estados Unidos. Nosotros tuvimos un incidente muy lamentable hace un par de semanas de que lamentablemente un inmigrante irregular asesinó a un soldado de frontera, un policía de frontera polaco. O sea, ya estamos llegando a estos términos de que es muy difícil llamar a estas personas inmigrantes, pobrecitos que buscan asilo o que buscan un mejor destino. No, son delincuentes pagados en nuestra visión. Obviamente es un porcentaje pequeño, los demás son efectivamente víctimas de trata, porque es una trata de personas que están pagando su dinero al gobierno de Bielorrusia en ese caso, o al gobierno de Nicaragua, para poder llegar al occidente o a Estados Unidos. Así que no cabe duda que es un fenómeno muy paralelo y sería bueno también hablar entre los gobiernos de esto, ¿no? Que es lo que yo he hecho por supuesto con Costa Rica. Sobre los temas nuevos en la cumbre, pues me temo que sea dominado por los 2 temas principales, ¿no? Que es el Medio Oriente y Ucrania. Y sobre China les puedo decir mi punto de vista un poco diferente, porque el presidente de Polonia acaba de estar en China, ¿no? Tuvo una visita larga y bastante buena, y se firmaron algunos acuerdos también sobre la exención de visados para los polacos. Tenemos muchas conexiones directas con China. Entonces, para nosotros, evidentemente China no es... Para nosotros Rusia es la amenaza, China es un socio comercial, ¿no? Entonces no compartimos esta visión que a veces se tiene en otros países. Pero obviamente no creemos en ninguna alternativa a este sistema de defensa que es la Alianza Atlántica, ¿no? Eso, ni tampoco a una, como se decía hace muchos años, de un ejército europeo. Es una cosa que no se va a realizar, por lo menos no en los próximos años, sin los Estados Unidos, sin Canadá, efectivamente. Sin los socios transatlánticos no podríamos tener la misma respuesta. Muchas gracias.
Sí, son preguntas muy difíciles, pero intentaré ofrecerles unas breves respuestas. Sobre el nuevo concepto estratégico de la OTAN. La OTAN tuvo que evolucionar y tuvo que evolucionar después de la caída de la Unión Soviética y después de este momento existencial para la OTAN. Después de la OTAN, la alianza tuvo que contestar esta pregunta, seguir existiendo como alianza militar después de la disolución de la alianza del Pacto de Varsovia, después de la caída del muro de Berlín, o pues cancelar, digamos, su existencia. Y la decisión ha sido de continuar como alianza y iniciar un proceso de ampliación y de integración de nuevos miembros. Con la integración de estos nuevos miembros, una nueva lógica se creó al interior mismo de la OTAN, porque estos nuevos países, como Polonia, Rumania, los demás países de Europa Central y Oriental, integraron la alianza con sus propias experiencias históricas, con sus sensibilidades en cuanto a Rusia, por ejemplo. Entonces, la ampliación de la alianza ha sido uno de los factores de cambio y de ampliación, digamos, de la visión estratégica de la OTAN y de integración de nuevos temas en este concepto estratégico. Según yo, lo que hay detrás de esta ampliación de la visión de la alianza es lo que de hecho mencionó la embajadora, es decir, este sentido de la responsabilidad global del occidente global, de promoción de la democracia, de promoción de la paz, de promoción de la seguridad, no solo en el ámbito regional, digamos, que ha sido el territorio inicial de la OTAN, sino en el contexto global. Y con esta ampliación de visión, nuevas ideas y nuevos conceptos estratégicos han sido también integrados en la OTAN. Hoy en día la OTAN tiene una visión global y una visión también múltiple sobre los temas de su responsabilidad, y creo que esto va a seguir en el futuro. Sobre la guerra híbrida, unos pequeños comentarios. ¿Qué es la guerra híbrida? Por un lado, es una guerra invisible, es una guerra que vuela bajo del radar, que pasa bajo del radar. Por otro lado, es una guerra que integra una multitud de instrumentos y de herramientas de agresión. Es una guerra que el agresor no declara, es una guerra que el agresor sobre la cual el agresor no informa los países agredidos. En el caso de Rusia, este concepto de guerra híbrida ha sido o nació sobre todo después de la agresión rusa contra Georgia en 2008, cuando Rusia realizó que su ejército no era tan moderno, tan capaz, y cuando la resistencia del ejército georgiano se mostró tan fuerte, el jefe del ejército en aquel entonces era el general Gerasimov, y él
propuso este nuevo concepto esta nueva visión, digamos, estratégica de Rusia, que incluye también la guerra híbrida. Sobre China, yo comparto completamente la visión del embajador de Polonia. Para nosotros, China es, antes de todo, un socio económico, un socio comercial, un país con el cual tenemos una relación estratégica y buena. También hay un tipo de precaución que nosotros manifestamos, digamos, en relación con China, porque, por ejemplo, no admitimos a China, empresas chinas en los sectores estratégicos de mi país, por ejemplo, en el nuclear, por ejemplo, en un nuclear civil. No hay presencia por ley, a veces, por decisión política, no hay admisión, digamos, de empresas o de presencia china. O en las comunicaciones públicas o estratégicas no hay también, no admitimos presencia de empresas chinas. Pero lo que es importante es no pasar, como en el caso de Rusia, de un periodo de colaboración a un periodo de tensión y de confrontación. Y con Rusia estamos en una época de guerra, de confrontación y de tensión, pero tenemos todavía el recuerdo de un periodo donde Rusia era un socio, y un socio importante, no solo comercial, sino un socio político importante para nosotros. Y creo que es importante evitar en nuestra relación con China, pues el mismo fenómeno, pasar de una lógica de colaboración a una lógica de confrontación y de tensión. Creo que eso es muy buen punto, y a lo mejor, embajadora, entonces, si quieren hablar un poco de la política que realmente no existe de forma muy articulada de la relación México-China, porque hay un concepto que podría hacer sentido para México, que es strategic non-alignment, ¿no? Porque sí, es muy probable que sí hay intereses que tiene México para recibir inversión en ciertos sectores y no tomar así tan claramente la línea blanco y negro que tiende a adoptar Estados Unidos en este contexto, porque estoy de acuerdo que es peligroso empezar a villainizar a China, porque hay que evitar mayor tensión, pues, pero no sé si quieren hablar de eso. Bueno, es un gran tema la relación de México con China, y sobre todo en el contexto mundial actual. Respecto a una de las preguntas, a mí no me preocuparía tanto la influencia china en México en estos momentos, sobre todo si la comparamos con la que tiene en Sudamérica. O sea, China es el principal socio comercial de la mayor parte de los países sudamericanos, entonces palidece con respecto a México. Se habla mucho y con preocupación y con buena razón de la inversión china en México y de las ventas, el comercio, que también parte de ese comercio es comercio de las empresas estadounidenses y de las en México. Pero qué duda cabe que estamos en un momento de indefinición respecto a qué posición vamos a tomar, como también lo estamos con respecto a si somos parte de América del Norte o si somos parte del sur global. Y no, me imagino que a esto te referías, Amy, y yo creo que esto es algo que le tocará necesariamente al próximo gobierno de México definir, porque también creo que la tolerancia que se ha tenido hasta ahorita con el gobierno de México por parte de los Estados Unidos
por razones estratégicas que tienen que ver con la elección y con la migración. Ese margen de tolerancia se va a restringir, sea quien sea que gane las elecciones en Estados Unidos, y tendrá que ser mucho más claro el alineamiento de México en el momento de la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Si es que veremos en el año 25-26 que México tendrá que tomar, creo yo, es una opinión personal, una definición más clara a este respecto y que las circunstancias lo dictan. Y aprovecho para relacionar esto con la OTAN. Nosotros vimos durante toda la época de la posguerra con gran admiración a Suecia y a Finlandia como países neutrales, como países que habían negociado una situación muy especial, un nicho muy especial en su cercanía con la Unión Soviética, luego con Rusia, y su pertenencia a Europa. Y hemos visto en el curso de los últimos 2 años una transformación absoluta, que lo han dictado las circunstancias, y esa neutralidad de Suecia y de Finlandia se acabó. Hoy en día son miembros de la OTAN de pleno derecho, se han sobrepasado todos los obstáculos. Entonces, en el caso de México, nunca hemos considerado la membresía de la OTAN, no lo veo en el horizonte. Sin embargo, sí tenemos que definir nuestra pertenencia a América del Norte en los años por venir. Gracias. Coincido que China en México no tiene esa penetración que, por ejemplo, tiene en Argentina, donde hay una base espacial, ¿no? Acordada por Cristina Fernández y Xi Jinping. Y ahora, actualmente, bueno, el gobierno de Milei provocó un roce con China porque trató de ingresar, ¿no?, a esa base para ver qué estaba pasando, bueno, su gente, su equipo, y hubo una confrontación con China porque, bueno, por el lado económico, lógicamente también, esa es la estrategia de China, encuentra países que necesitan dinero, y como Venezuela, por ejemplo, y intervienen claramente a través de préstamos, y eso fue el caso de Cristina Fernández con claridad, ¿no?, que China está presente. En el tema de la Unión Europea, vemos con claridad, y bueno, es claro que el pragmatismo comercial impera sobre temas de derechos humanos que se viven en China, ¿no? Es decir, es un dictador también, el chino, y ahí sí la Unión Europea tiene una estrategia distinta a la de Estados Unidos, y es Estados Unidos el que va a desarrollar en los próximos 20 años pues una estrategia muy clara sobre China, de qué hacer, ¿no? Y eso es lo que está haciendo en el camino. Y simplemente para lo de la estrategia de la OTAN, el tema de la desinformación es muy importante, ¿no? Desde el periodismo es claro y preocupante cómo la gente ya lee menos periódicos y lee más redes sociales. Y la clave aquí es distinguir entre una red social, que no es un medio de comunicación, y los medios de comunicación desde el punto anglosajón son una empresa, ¿no? Y llama mucho la atención cómo la gente va transmitiendo y retuiteando o mensajes de WhatsApp, que sin leer si hay una firma al final de ese título o de ese artículo, lo retuitea y lo manda, ¿no? Es decir, y es una desinformación brutal. Creo que ese es el principal cáncer en este momento en contra de las democracias, y lo estamos sufriendo en el mundo. Pues muchas gracias. No sé, ¿alguien quiere hacer un último comentario y luego pasamos a un brindis? Creo que, bueno, ojalá todos puedan quedarse un ratito más y luego quieren acercarse y hacer más preguntas. Estamos, bueno, en nombre de Comexi, muchísimas gracias por tomar el tiempo para conversar con nosotros, y a todos que escucharon, y muchas gracias, y pasamos a un vinito. ¿Va a ser aquí, Alejandra? Ok, bueno, nos quedamos acá entonces. Muchas gracias.